La maldad siempre ha existido, pero hay veces que la maldad o el malvado se vuelve poderoso. Es una combinación muy peligrosa. Un malvado poderoso puede hacer mucho mal, y los que pueden ser víctimas a veces no tienen cómo escapar. Había una frase que se usaba que decía, ante un ataque de alguien muy poderoso: y ahora, ¿quién podrá defenderme? No sé si la recuerdan. Y bueno, había alguien quizá que le pudiera ayudar. En el pasaje que estamos viendo se cometió una gran injusticia. El rey Saúl, poderoso, hizo un abuso de su posición, de su poder, y cometió un gran crimen. Sin embargo, un hombre escapó. Y es decir, ¿quién lo podría defender? ¿Quién lo puede ayudar? Y solamente hay un lugar, solamente hay alguien que lo puede defender. Y ese es el verdadero rey. No el usurpador que está en el trono, sino el que fue designado por Dios, el verdadero rey. Ahí en 1 Samuel 22 vamos a estar hablando de los versículos 6 al 23, y ahorita vamos a centrarnos en el versículo 23, que es lo que le dice el verdadero rey a esa persona que escapó de la injusticia. Dice: quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Vamos ahora. Señor Dios y Padre, nuevamente te damos gracias. Te damos gracias por tu obra, por la obra de Cristo y por lo que podemos entender en tu palabra. Te pedimos que nos des luz, que nos des de tu Espíritu, y sobre todo que ese Espíritu lo aplique a cada uno, que podamos ver la necesidad que tenemos de estar junto al Rey que nos salva. Ayúdanos, Padre, por tu iglesia. Ponemos el culto y todo el tiempo que estamos en este día contigo en tus manos, para que tú lo guíes y nos edifiques a través de tu palabra y de tu Espíritu. Te pedimos por Cristo, que sea para tu gloria. Amén. Amén. Bueno, recordando los antecedentes, poniendo nada más el contexto, el rey Saúl no había podido atrapar a David. Su hijo Jonatán le había advertido que su padre lo buscaba para matarlo y había huido. En su huida pasó por donde estaban los sacerdotes para consultar por medio de ellos a Dios, pero les mintió para obtener recursos y continuar su fuga. Estaba ahí un siervo fiel al rey Saúl. De ahí trató de esconderse en una ciudad filistea. Fue reconocido, se fingió loco y milagrosamente pudo escapar. Regresó al territorio de Israel y se escondió en una cueva, y su familia fue a refugiarse con él. Se juntaron con él también todos los afligidos, los que estaban endeudados y todos los que estaban en amargura de espíritu. Alrededor de 400 hombres, y fue hecho jefe de ellos, dice el pasaje. Buscando la seguridad de sus padres, los llevó a Moab por un accidente familiar. El rey los recibió, pero el profeta Gad le dijo que él regresara a su tierra.
a la tierra de Judá, fue a un bosque. Tenemos en nuestro pasaje en el versículo 6 y 7, el rey poderoso y perverso. Dice así estos versículos. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gaba, debajo de un tamarisco sobre un alto. Tenía su lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas. Gaba era el pueblo de Saúl. Ahí estaba su casa y donde generalmente él ponía su campamento. Ahí estaba su corte, debajo de un árbol grande y que además estaba en un lugar alto. Esto se consideraba como un lugar de revelación y de bendición. Estaba sentado en lo que podía considerarse su trono. Y oyó que había quienes tenían información sobre David y sobre algunos que estaban con él. Cuando David se escondía él solo, pues podía permanecer oculto por mucho tiempo, pero cuando estaba acompañado de 400 hombres, pues no era fácil. Cuando David regresó a Judá acompañado pues, de estos hombres, inevitablemente fue notada su presencia y se empezó a rumorar, se empezó a hablar de esa presencia de David y Saúl lo supo. Se sintió amenazado porque venía no solo, sino acompañado, y temió que el pueblo se uniera con él y hiciera una rebelión. La narración había estado siguiendo los pasos de David desde que salió de su hogar hasta este regreso a la tierra de Judá. El otro hilo de la historia que se van entrelazando es el de Saúl. Ese hilo que habla de David habla de un tiempo de sufrimiento, un tiempo como de cualquier persona, un tiempo como el que cualquiera tiene personalmente. Ese tiempo ilustra las aflicciones de un creyente durante su paso por este mundo. Pero de una manera más completa es una sombra de los padecimientos de Cristo causados por sus enemigos. En realidad son enemigos de Dios. También refleja la obra de Cristo de protección y de salvación sobre su pueblo. O sea, aquí el libro de Samuel retoma la historia de Saúl, que ilustra a los enemigos de Dios, a los enemigos del rey que Dios designó. Saúl es un hombre obsesionado por conservar el poder y se ha vuelto paranoico. Veía con sospecha a todos los demás pensando que estaban en su contra. Gobernaba nada más pensando en eso. Se olvidó de todo lo demás. Su único interés era capturar a David, que él sabía que sería rey porque amenazaba pues su posición. Aquí en este pasaje él estaba en su cuartel general con sus siervos alrededor. Dice que estaba con su lanza en su mano, como si fuera el cetro que lo distinguía como rey. Los reyes tenían como un bastón de mando y Saúl tenía ahí su lanza. Este gesto transmitía
sus intenciones de derramar la sangre de sus enemigos. Él estaba dispuesto a arrojar esa lanza sobre cualquiera que se le opusiera, fueran amigos o familiares. Ya lo había hecho contra David y hasta contra su hijo Jonatán. Estaban en ese territorio que pertenecía a la tribu de Benjamín. Él era de esa tribu. Y habló a los hombres que estaban ahí reunidos. En su mayoría eran de esta tribu. Y les habló, pero no apeló ni a la justicia, ni al derecho, ni a la gloria de Dios. Les dijo simplemente que David pertenecía a otra tribu, pertenecía a la tribu de Judá, y si se volvía rey, entonces ellos que pertenecían a la tribu de Benjamín no debían esperar recibir favores de mano de David, de recompensas, de tierra, ni posiciones de mando en el ejército. Apeló a su codicia, a su ambición, a lo que a ellos les convenía. Sus métodos son carnales y terrenales. Este es un hombre al que Dios ha abandonado. El que en un momento fue la esperanza del pueblo de Israel, el que saldría al frente de ellos en sus guerras, el que estaría gobernándolos, el que los haría tan fuertes como las otras naciones de la tierra. Era ahora un hombre controlado por demonios. Su rebelión contra Dios mostrada en su desobediencia persistente, una desobediencia a la palabra que Dios le daba por medio del profeta Samuel. Él rechazaba la luz una y otra vez, y eso lo llevó a una profunda oscuridad. Ese es el destino final de los que se rebelan contra el Dios soberano. Saúl era alguien que se jactaba de honrar a Dios, cuando en realidad lo desafiaba, haciendo su propia voluntad. En 1 Samuel 13:13, en la primera parte de este versículo, dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. En el capítulo 15, versículos 19 y la primera parte del 20, dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová. Los que terminan como los más tenaces enemigos de Dios son los que una vez adoraron a Dios y luego se rebelaron con una desobediencia deliberada. Tenemos en la historia Caín. Caín presentó un sacrificio a Dios y después mató a su hermano Abel. Ismael, el hijo de Abraham, instruido por Abraham, fue circuncidado y después perseguía a Isaac. Ellos no son personas que siempre fueron enemigos de Dios, como puede ser Faraón. Son falsos convertidos que una vez se dijeron creyentes y terminaron aborreciendo a Dios y a su pueblo. Una vez proclamaron a Cristo, después lo odian a Él y a su iglesia. El apóstol Juan, en su primera carta, dice que han surgido muchos anticristos. Ahí habla que hay un anticristo,
Pero a lo largo de la historia hay personas que tienen la voluntad de oponerse a Dios, oponerse a todo lo que es de Dios, a su voluntad. En este caso, Saúl no decía ni pensaba, bueno, yo me estoy oponiendo a Dios. Al contrario, como leímos, él decía obedecer la voz de Dios. Pero en los hechos no aceptaba la voluntad de Dios. Pues le dijo Samuel, en 1 Samuel 15:23, la segunda parte del versículo, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y él se oponía con toda su voluntad, con toda su fuerza, con todo su ser a esta decisión de Dios. Estaba en conflicto con Dios. Se había convertido en su enemigo. Estaba en guerra con Dios y con su pueblo. Perseguía al ungido y escogido por Dios, y su pueblo también recibió su odio. Ahora culpaba de traición a ese pueblo del que él era rey. En el versículo 8 de nuestro pasaje sigue diciendo, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Saúl acusó al pueblo de Dios y concretamente a los de su tribu, a sus más cercanos, de no haberle avisado de lo que él suponía que ellos sabían. Y eso lo consideró como una conspiración en su contra. Mostraba una ira y celos incontrolables. Acusó a su hijo también de traición solo por no querer ayudar a matar a David. Y es verdad, existía un pacto de amistad entre ellos, pero nunca una conspiración para destruir. El pecado distorsiona la mente, hace parecer como reales las obsesiones, la imaginación. Está la realidad, pero esa persona tiene otros datos. Los criminales obsesionados siempre creen que han cometido el crimen perfecto. Piensan que nunca van a ser descubiertos. Y eso los hace sospechar de todo y de todos. Él piensa que su hijo es el que ha incitado a David para que lo esté acechando, que lo esté vigilando desde algún lugar para matarlo. No es posible razonar con Saúl. No hay manera de sacarlo del abismo del mal y destrucción en el que ha caído. Ha ido demasiado lejos en su rechazo a Dios, por lo que está entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es lo que sucede con los que una vez fueron adoradores y se rebelaron conscientemente. Dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, del 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Saúl es solamente un ejemplo
de los que creen están por encima de la obediencia a Dios y solo obedecen sus propios deseos, buscando su exaltación, sus deseos, su propia gloria, y no la gloria de Dios. Estos hombres usan instrumentos. Tenemos su instrumento, el instrumento del mal, en los versículos 9 y 10 de nuestro pasaje. Y dice: entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí, que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Doeg era edomita, Edom, un extranjero, y tenía por alguna razón un puesto alto entre los siervos de Saúl. Y él estaba ahí presente cuando David huía, pasó por la ciudad de los sacerdotes. Este era un hombre malvado por naturaleza, sin conocimiento ni temor de Dios. Y vio en lo que estaba pasando una oportunidad de aparecer como leal a Saúl. Aprovechó la acusación de traición que estaba haciendo Saúl a todos y le informó de esta visita que había hecho David en secreto a Ahimelech, y donde obtuvo provisiones y también la espada de Goliat. Lo que dijo es verdad, pero sin embargo, con maldad, retuvo una parte importante de la verdad cuando no dijo que el sacerdote se había sorprendido y contrariado cuando vio a David solo. Sí daba la impresión de que el sacerdote se había unido a David en una conspiración, alimentando así la idea que había soltado Saúl. Pues retener la verdad es en realidad dar un falso testimonio contra el propio. Las medias verdades son una manera de mentir. Al oír esto, el rey se convenció de que toda la familia sacerdotal había cometido el delito de traición. Dice en los versículos 11 a 15. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeño. Saúl hizo venir a todos los sacerdotes, a toda la familia sacerdotal. Le preguntó a Ahimelech sobre esa conspiración en su contra. El sacerdote respondió con una honestidad que tiene un hombre con la conciencia tranquila. Había ayudado
a David porque lo consideraba un servidor de confianza del rey. Además, era yerno del rey, un servidor fiel y distinguido en su casa. No había ningún motivo para que el sacerdote no ayudara a un miembro de la casa real, de la familia del rey. Además de eso, ninguno de los sacerdotes estaba enterado de que David estaba escapando de Saúl. No podía saberlo, él solo sabía lo que David le decía. No era la primera vez que David acudía a él como sacerdote para consultar a Dios. Su razonamiento era lógico y verdadero, pero no se puede razonar con un hombre cegado por el pecado. Para Saúl era culpable, entonces tenía que descargar su furia contra los sacerdotes. A pesar de que Ahimelech declaró su inocencia, Saúl lo sentenció a él y también a toda su familia, a todos los sacerdotes, a muerte. Él era el rey, era el que juzgaba, y este es un juicio injusto, porque él no probó absolutamente nada contra Ahimelech. Esta acción lo descalificaba para ser rey de Israel. ¿Cómo puede un juez injusto ser rey sobre Israel? No puede. El rey tiene que ser justo. El justo perfecto, solo hay uno. Cristo es el verdadero rey de Israel. Diciendo el rey, en el versículo 16, 17, la respuesta del rey. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Cualquier hombre que se encuentre en el estado de pecado y rebelión en el que se encuentra Saúl, no pueden soportar ver que un hombre inocente y sin malicia como Ahimelech no esté de acuerdo con él. Si no están conmigo, están contra mí. Como David era su enemigo, consideró también enemigo a cualquiera que lo ayudara de cualquier forma. El sacerdote le había dado pan y espada, y había consultado a Dios por él. Así que la sentencia era la sentencia de muerte. Él anteriormente había perdonado a Agag, el rey de Amalek, que estaba bajo la maldición de Dios, pero no le costó ningún trabajo asesinar a los sacerdotes de Dios a sangre fría. Estaba mostrando su enojo contra Dios por quitarle el reino y dárselo a otro. Como no podía hacer nada contra el Señor, se desquitó con los sacerdotes. Los siervos de Saúl temían más a Dios que a Saúl y se negaron a asesinar a los sacerdotes. Dice el versículo 18. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita
y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Doeg, el edomita, sin ningún remordimiento y sin ninguna moralidad, más preocupado por quedar bien con Saúl, por obtener el favor de Saúl, que por cualquier otra cosa, asesinó a los sacerdotes. Mató en ese día 85 sacerdotes. Hirió a la ciudad de los sacerdotes a filo de espada, hombres, mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes y asnos y ovejas. Saúl trató a Nob, la ciudad de los sacerdotes, como una ciudad enemiga que hubiera sido puesta bajo la maldición de Dios para la destrucción, y todo debido a que odiaba a David. Tienes una imagen de Cristo. Odiaba a cualquiera que estuviera alineado con David. El que ocupaba el trono de Israel se convirtió en el destructor de Israel con la ayuda de los enemigos naturales del pueblo de Dios, con la ayuda y complacencia del mundo. Uno escapó, solo uno escapó, dice en el versículo 20. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Escapó Abiatar. Seguramente él fue dejado en el tabernáculo para cuidarlo, para cuidar también todas las cosas sagradas que había ahí, y por eso pudo escapar, supo de la matanza y pues huyó. Fue a David y le contó lo que había pasado. En el Salmo 52 vemos cómo se sintió David con esto. Ahí en el título del Salmo, en el encabezado, dice: al músico principal, mástil de David, cuando vino Doeg, edomita, y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. Tiene este salmo, vemos cómo primero David muestra su indignación contra Doeg. Se nos dice en los versículos 1 a 4. El que tiene en mente es a este hombre Doeg. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas. Engañosa lengua. También en el Salmo mostró su confianza en la justicia
de Dios, en los juicios de Dios. Dice en el versículo 5. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. David tenía sus ojos puestos en Dios, estaba centrado en Dios. Es en los versículos 8 y 9 de este salmo. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así. Esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Lo que hizo Dios es bueno, sea lo que sea. Dice David, también yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Él dice, yo he causado esto. Los sacerdotes murieron. ¿Quién es el responsable? Ciertamente David, cuando había puesto sus necesidades por encima de la seguridad de los sacerdotes. Lo único que le importó fue escapar y prefirió mentir que considerar que aquel que lo estaba persiguiendo era capaz de tomar venganza contra los sacerdotes. Tenemos que darnos cuenta que nuestras acciones tienen consecuencias, por lo que somos responsables de todo lo que hacemos. Si David pudiera volver el tiempo atrás, seguramente haría las cosas de diferente manera, pero no se puede. Él podía por lo menos haber explicado a Ahimelech todos los detalles, todo lo que estaba pasando, y dejar que Ahimelech tomara una decisión, fuera responsable de esa decisión que él tomaba. Pero finalmente lo engañó. Hasta nuestros más pequeños pecados pueden tener graves consecuencias. Si no en nosotros, sí en otros. David no quería hacer ningún daño, pero una mentira causó muchas muertes. Saúl, en su deseo por matar a David, más que deseo era una obsesión, empujado por su espíritu malo. Ese espíritu malo que lo atormentaba es el que dio la orden. Pero él mismo, con su rebelión, había causado su estado mental enajenado, y sus acciones son malvadas. Él comenzó a rebelarse y cada vez su pecado fue creciendo hasta que su obsesión por mantener el poder, por acabar con David, lo llevaron a matar. También está Doeg, él es claramente culpable. Bien podía haberse negado como lo hicieron los otros siervos de Saúl. Podía haber tratado de hacer entrar en razón a Saúl. Que después él podía argumentar que solamente estaba cumpliendo órdenes. Además era un gentil. Pero cualquier excusa que pueda dar no sirve. Sus acciones fueron malvadas. Fue por motivos de codicia, motivos mundanos. Tenemos finalmente a Dios. No hay un Dios soberano, y estos que murieron no eran sus sacerdotes indefensos.
¿Dónde estaba cuando fueron asesinados tan brutalmente? Sabemos que Dios ordena todas las cosas que ocurren. Y aunque el hombre es totalmente responsable por sus acciones, como aquí vemos David, Saúl y Joé, Dios permitió esta tragedia. Y si ni un pajarillo cae en tierra sin nuestro Padre, podemos decir lo mismo de estos sacerdotes. Ni uno de ellos hubiera perecido sin nuestro Padre. No podemos pretender entender la providencia de Dios. Debemos entender que los propósitos de Dios son a menudo muchos, y para captar todos los ángulos de los propósitos de Dios para cualquier evento, pues tendríamos que ser Dios. Lo que vemos es una parte del plan de Dios. Vemos que Saúl quería hacer mal, Dios le permitió hacer el mal, pero no todo el mal que Saúl hubiera querido. Dios restringió, lo detuvo para que no hiciera todo el mal. Pudo haber asesinado a todos, a David y a otros siervos. Hay una restricción de parte de Dios. No pudo hacer todo el mal que quiso. Y así en otras acciones que son terribles, Dios las permite y atrás hay algo bueno para su pueblo. En Hechos 2:23, hablando de Pedro de Cristo, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificando. Dios no solamente permitió, ordenó que Cristo muriera. Y por eso, tus pecados fueron pagados en la cruz. Lo que vemos aquí en el pasaje de Samuel es que se está cumpliendo una profecía en contra del sacerdote Elí y sus hijos por haber despreciado el sacerdocio de Dios. En 1 Samuel capítulo 2, versículos 31 a 33, dice: he aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Abiatar fue el último descendiente de ese sacerdote Elí. Huyó con David y lo acompañó hasta el final, pero fue exiliado por Salomón por apoyar a Adonías para que Adonías fuera rey, y ahí fue sustituido por Sadoc. Así se cumplió totalmente toda la profecía en contra de Elí. El primero de Reyes 2:35, el cumplimiento final, dice el rey que habla aquí es Salomón:
Dice, y el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Todo el propósito de Dios se va entretejiendo de una manera incomprensible para nosotros, pero es para el bien de su pueblo, para su gloria. Aquí Abiatar huyó. En su huida se llevó el efod por el que consultaban a Dios, no el efod que vestían todos, y de esa manera el sacerdocio y la palabra de Dios dejaron completamente a Saúl y fueron transferidos a David. La palabra de Dios es la que guiaría a David. Al matar a los sacerdotes, Saúl selló su destino como un enemigo de Dios, aunque estuviera ocupando el trono de Israel. No importa el lugar que ocupe, es un enemigo de Dios. La manera en que Saúl y David trataron a los sacerdotes son totalmente opuestas. Lo último que Saúl dijo al sacerdote Ahimelech fue: ciertamente morirás. En contraste, lo primero que le dijo David a Abiatar fue: conmigo estarás a salvo. David ya no podía hacer nada por los sacerdotes que habían sido asesinados. Él confesó su culpa por su pecado. Y vemos que Dios no lo culpa por ese pecado, concretamente. Pero ahora lo único que puede hacer es servir al necesitado que está frente a él, a Abiatar. El sacerdote es sobreviviente. Lo protegería dando su vida si era necesario. Y eso es lo que hace Cristo por los que van a Él, escapando de los enemigos del pueblo de Dios. El gran enemigo que está usurpando el trono que le pertenece a Cristo, que gobierna sobre este mundo. Siempre va a estar en busca de dañar al pueblo de Dios. Esa fuga de Abiatar es obra de la providencia de Dios. Es una muestra de cómo Dios siempre preserva a su pueblo en medio de la destrucción. Que la iglesia siga existiendo hoy es un ejemplo de esa verdad. Faraón quiere matar a todos los niños hebreos para que no siga existiendo el pueblo de Dios. Dios salva a uno y lo levanta para que sea el libertador de Israel de la esclavitud. Jezabel, la reina malvada, mata a los profetas de Dios. Dios se reservó 7,000 que no doblaron jamás su rodilla en frente de un ídolo. Atalía quería matar a todos los descendientes de la línea de David para quedarse ya con el trono. Un niño sobrevivirá escondido, asegurando la línea del Salvador. Herodes mata a todos los niños de Belén
uno de esos niños escapará para salvarte a ti. El mundo puede intentar acabar con el pueblo de Dios y habrá muchos intentos. Puede intentar acabar con su iglesia, pero los enemigos de Dios nunca podrán acabar con todos los siervos de Dios. Podemos morir por el reino de Dios, pero el reino de Dios nunca morirá. Vamos a orar. Señor, entendemos que el que estemos aquí no es por nuestros méritos, por nuestra valentía ni por ninguna cosa, es tu obra, somos tu pueblo, porque tú nos escogiste, Señor, es por tu voluntad. Y el que nos mantiene a salvo, al lado de que estamos a salvo, es el Rey que tú escogiste. Él es el que nos puede proteger. Y no solamente eso, sino que ya dio su vida por nosotros, por su pueblo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender las verdades de Cristo, de su gloria, de su obra a nuestro favor, y a vivir de acuerdo a eso, sirviéndolo como nuestro verdadero Rey. A tomar conciencia de nuestra maldad y de lo que podemos llegar a ser capaces si nos rebelamos en tu contra. Ayúdanos, Padre, que no haya nadie que no sea tocado por tu palabra y llevado a tus pies. Y pedimos que sea para tu gloria, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.